Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a esta primera conferencia de, Sí, no, abono, 5,000 pesos. si pueden, Pues me dijo la muchacha, bien guapa. bien. Les decíamos que les damos la bienvenida esta noche a la primera conferencia de una serie. Vamos a tener durante aproximadamente 2 meses, vamos a tener conferencias enfocadas al tema de la medicina y las terapias y las técnicas psicosomáticas, esta relación entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues creo que familiar a muchos de ustedes tenemos al doctor David Hidalgo, el doctor Hidalgo que tiene una trayectoria, pues, pionera en el campo de la medicina holística en México y la naturopatía en particular. Pues nos va a dar esta conferencia sobre la relación que existe entre la mente y el cuerpo y en relación con la medicina holística. Doctor Hidalgo, lo dejo con el grupo para que empecemos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Pues vamos a continuar con ustedes en lo que será esta charla. Voy a compartir mi pantalla para empezar con lo que será esta conferencia. Primero que nada, bienvenidos, muchísimas gracias a todos por el tiempo que le dedican a esta ponencia y vamos a hablar sobre esta sincronía vital que es el nombre general de esta serie de conferencias y vamos a hablar de este enfoque de lo que es una medicina cuerpo-mente, de la parte de lo que a mediados del siglo pasado llamaban medicina psicosomática y que hoy día tal vez de manera más rimbombante llamamos psiconeuroinmunoendocrinología, pasando por todos los términos y elementos que tuvieran. No sin antes comentar, voy a estar muy atento a la parte que corresponderá del chat para que a- nos apoyen o nos comenten cualquier pregunta en la parte del chat o también levanten la mano si alguien quiere participar de manera directa con lo que sería sus este, am, eh, con cualquier elemento que tuvieran, cualquier pregunta, levanten la mano y con gusto les daré la palabra. Mientras no pidan la palabra, por facilitar los elementos y el audio, voy a estar mm, silenciando lo que serían los micrófonos para que no haya un poquito de interferencia, pero con todo el gusto del mundo, si alguien tiene alguna duda, hay alguna pregunta, algún comentario, levantan la mano y les damos el uso de la palabra, o bien, repito, estaremos atentos a lo que serían los chats para estar conversando, teniendo al fin de cuentas en este tipo de conferencias, son ustedes los que nos dan la pauta y los que dan el interés para todo esto. Nos preguntan en el chat dónde estará grabado. Vamos con el apoyo del maestro Carlos, pues también quedar la grabación y posteriormente seguramente lo subiremos a las plataformas, a Facebook, donde tuvieran, donde a pesar de que estará la información completa de la conferencia, pues a lo mejor no se tendrá la interacción que tendremos nosotros por medio del chat, o repito, nuevamente abriendo sus micrófonos. Bueno, pues haremos de esto. La medicina mente-cuerpo, ¿cómo se Doctor enfoca Hidalgo, esto? perdón, antes nada más para grabar, usted tiene el anfitrión, usted puede grabarlo en la nube si quiere. Sí, ya se está grabando. Ah, perfecto, gracias. Correcto. Entonces, para llevar ese aspecto entre los diferentes procesos mentales, emocionales y físicos, y cómo puede influir esto en la salud y el bienestar, recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino salud es el completo bienestar en la esfera biopsicosocial. Yo les pregunto, para iniciar con esto, ¿cuántas personas conocemos que tengan un completo bienestar en la esfera biopsicosocial? Y eso pensando que el ser humano fuera la parte física, la parte social y la parte emocional. Actualmente sabemos que el ser humano es mucho más que eso. El ser humano, además de la parte física, mental y social, también sabemos que entra la esfera espiritual, los diferentes elementos ecológicos,
como tal y diferentes aspectos y roles que tenemos, pero aún en los tres que de manera tradicional enumera la OMS, ¿cuántas personas conocemos? Yo a veces pongo el ejemplo de que la gente que hacemos medicina integrativa, aquellos que tenemos una visión integral u holística del ser humano, somos como el loco del pueblo buscando los aspectos de salud. Nosotros no atacamos las enfermedades, nosotros buscamos que el ser humano esté en un estado de salud. ¿Por qué pongo o por qué comento y les compartiré ahora a qué nos referimos con la metáfora del loco del pueblo? Cuando hablamos de la metáfora del loco del pueblo, nos referimos precisamente a eso, a cómo, aquí va una pequeña historia, que es esta metáfora. Había un pueblo en donde en el festejo que se hacía año con año de la fiesta del pueblo, para inaugurar la fiesta siempre los más diestros competían en lo que era un aspecto en el cual con una flecha y arco lo lanzaban para ver quién llegaba la flecha del otro lado del río, que era un río caudaloso que estaba justo en esa población, y normalmente cuando la flecha llegaba al otro lado del río, era cuando empezaba la fiesta y empezaba la fiesta del pueblo. Ese año en particular, de esta anécdota, este año en particular, el viento iba en contra, incluso los más fuertes y los más diestros no lograban que la flecha llegara más allá de la mitad del río. Pero siempre estaba el loco que decía, yo quiero concursar, yo quiero concursar. Nadie le hacía caso porque, pues a ver, si los más expertos no podían, pues el loco del pueblo mucho menos. Sin embargo, después de horas, ya cansados todos los competidores, dijeron, vamos a descansar y miras para que ya no esté molestando al loco del pueblo, déjenle que concurse, dejen que lance. De manera torpe, agarra el arco, apunta de manera inadecuada, suelta la flecha y para sorpresa de todos, la flecha llega al otro lado del río. Todo el mundo, el pueblo entero se levanta y empieza a aplaudir. Dice, lo lograste, lo lograste. Y él se queda como sorprendido, dice, ¿lograr qué? Lograste, la flecha llegó al otro lado del río. Y él dice, ah, eso era lo que querían. Yo pensé que estaban apuntando al sol. Yo pensé que estaban apuntando al sol. A ver, él apuntaba al sol, obviamente no llegó al sol, sin embargo llegó que la flecha llegara al otro lado del río. Es lo mismo que decimos, a veces el médico que hacemos medicina integrativa, normalmente no logramos la salud, no en el enfoque de la persona con un completo bienestar en la esfera bio, psicosocial, espiritual y ecológica. Pero con frecuencia, aunque no logramos ese estado de salud óptimo, logramos revertir enfermedades que bajo otros parámetros solamente se controlarían o que serían incurables. Entonces, la medicina integrativa, con una visión holística que ve al cuerpo completo en sus diferentes esferas y niveles, normalmente logramos solucionar problemas que el enfoque o el paradigma de la medicina hegemónica convencional no podría combatir. Entonces, a eso nos referimos con la metáfora del loco. ¿Qué aterrizamos dentro de este enfoque holístico? De lo que sería precisamente esa visión de una medicina mente-cuerpo. Esa medicina que tiene ese enfoque terapéutico en el cual sabemos, a ver, ¿por qué se nos hace incongruente que hoy día, con toda la tecnología que hay, con todo el avance filosófico, tecnológico, científico, donde sabemos que el ser humano, obviamente, no es únicamente una parte física, sino además de la parte física existe la parte mental, espiritual y social? ¿Cómo puede ser que la medicina, sabiendo eso, porque en las facultades de medicina aprendemos de ese principio, pero en la parte práctica, los sistemas de salud, únicamente tenemos como finalidad tratar el cuerpo físico? ¿Cómo puede ser que la medicina entonces no trate la parte más importante, que es la parte emocional, vibratoria y espiritual? Siendo que sabemos la importancia de los factores psicológicos, emocionales, obviamente conductuales en la salud física. Y para esto tenemos hoy día una amplia gama de herramientas y dentro de las que mencionaremos o aceptamos, hemos estudiado y se ha publicado en la medicina cuerpo-mente, hay aspectos como meditación, como yoga, obviamente técnicas como la hipnosis, la programación neurolingüística, la biodecodificación, las terapias cognitivo-conductual, entre muchos otros elementos y factores, ¿no? Tengamos en cuenta que habrá ciertos principios de esta visión o de esta medicina. Por un lado, hablamos de una conexión, enfoque integral y empoderamiento.
En el aspecto de conexión nos referimos en que tenemos que tener clara esa conexión que hay entre la mente y el cuerpo y cómo interactuamos. A esto habrá dos elementos que le llamamos. Por un lado, toda la disciplina que llamamos psiconeuroinmunoendocrinología, o actualmente le llamamos psiconeuroinmunoendocrinología metabólica, que es donde entendemos todo ese tipo de aspectos, pero también en el aspecto no menos importante de la relación del eje hipotálamo-hipófisis glandular en cada uno de los elementos dependiendo de las emociones, como este eje nos ayuda a que cierta emoción influye en cada una de las glándulas de nuestro cuerpo. Más adelante en esta charla voy a comentar que no solamente son glándulas en esa vía elementos, sino también puntos energéticos o neurofluídicos que ya en India, en la corriente del yoga, pues llamaba chakras, ¿no? Que tiene ahora un aspecto en el enfoque de salud. En este mismo sentido, también hablaríamos que ese enfoque integral pues abarca una salud de manera holística, repito, considerando los aspectos físicos, mentales, emocionales y obviamente espirituales. Y esto nos dará pie al tercer elemento, tercer gran pilar, que es el empoderamiento, para que el paciente interactúe de manera real, activamente en su proceso de sanación. Ojo, una sanación solamente va a poder ser real en el momento que el paciente se responsabiliza de ella, en el momento que el paciente asume que es responsable su sistema, cuando hablamos de elementos transgeneracionales, que es responsable de esto y que la única forma de poder salir de sus enfermedades será responsabilizándose de ellas y tomando obviamente la dirección o el timón de su vida para este aspecto. Repito, había mencionado, hay muchas técnicas, voy a ir mencionando algunas y repito, preguntas y comentarios, los profundizamos al nivel que ustedes nos hagan favor de poderlos tener y por favor, ya sea preguntas, pueden escribirse en el chat o bien alzar la mano que nos permite la aplicación y poderlo llevar a cabo. Meditación, la práctica de atención plena como el mindfulness y la respiración consciente para reducir el estrés. Obviamente, elementos como la práctica de la yoga, que ya entra estos ejercicios físico-espirituales que mejoran la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, llevando esta flexibilidad y este equilibrio que tenemos en la parte física al realizar las asanas del yoga, obviamente al campo emocional de los diferentes problemas y conflictos que podríamos tener. Las técnicas de hipnoterapia, sobre todo basadas en la hipnoterapia o psicoterapia ericksoniana, de donde se derivan todos los elementos de imaginería y elementos como la parte de la programación neurolingüística, que utilizan estos estados de aparentemente trance superficial para acceder al inconsciente y promover cambios positivos. Los cambios que mejoramos o que se verán impactados al mismo tiempo que se está tratando los elementos de las diferentes enfermedades o patologías será obviamente la reducción del estrés, la mejora del sueño, el alivio del dolor, el bienestar en general. Y esto lo podremos aplicar a todos los campos de la salud. Sin embargo, mencionaremos algunos en donde más se ha documentado o más elementos se han publicado al respecto. Lo tenemos en el caso de las enfermedades cardiovasculares, que además recordemos que es una de las principales causas o elementos, es una de las principales causas de morbimortalidad en México y en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares están en el número 1 de causa de muerte y enfermedad en México y en el mundo, y para nadie de los que estamos aquí, y actualmente para nadie del sector salud, es secreto que están estrechamente vinculadas con el manejo emocional. Ojo, esto que hoy día decimos y que ustedes como profesionales de la salud, médicos, terapeutas, naturópatas, médicos holísticos o integrativos, lo tenemos claro y lo tenemos claro desde hace muchas décadas. Hoy día lo mismo, la persona que está en casa, la persona que se dedica a un área diferente, al área de contabilidad, legal, el ama de casa, el trabajador de la construcción, lo sabe que las emociones repercuten en la parte cardiovascular como el gran experto. Hoy esto que es de conocimiento común, hace tan solo 50 años, 60 años, 70 años, hubieran dicho la medicina convencional que era ilógico pensar que las emociones tuvieran que ver con el desarrollo de ese tipo de enfermedades. Sin embargo, cada vez se va acercando más, conforme se hacen más investigaciones, a los conceptos que decíamos. ¿Por qué? Porque los conceptos que maneja la medicina integrativa y la medicina holística no fueron elementos de ocurrencias,
sino fueron muy basados, por eso también a veces nos llaman que somos una medicina neohipocrática, Hipócrates, el padre de la medicina clínica, estaríamos hablando de hace 2400 años aproximadamente, pero el conocimiento hipocrático era de observación y retomaba el conocimiento milenario de otras disciplinas como la medicina ayurveda, 8000 años de antigüedad, la medicina china, 5000 años de antigüedad, la medicina egipcia, etcétera, en donde es observación clínica, experiencia. No es una ocurrencia de los últimos años, sino es la experiencia de la observación clínica de cómo algunas emociones han causado enfermedad y eso se rescata por Hipócrates hace 2400 años, por eso se convierte en el gran clínico de la historia de la medicina, pero también hoy día lo retomamos, repito, no estamos descubriendo, no estamos teniendo una ocurrencia, estamos retomando el conocimiento de la humanidad que nunca se pudo refutar, ¿no? Simplemente parte de él quedó en desuso, pero nunca se pudo refutar. Y aquí hablamos de enfermedades cardiovasculares, mejorar la salud del corazón, reduce el riesgo de problemas cardiovasculares, obviamente la salud mental, porque muchos trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés están más que obviamente vinculados con los elementos de tipo emocionales. Tenemos elementos como el cáncer. A pesar de que hoy día hay desarrollo y elementos como la oncogenética que nos permiten hacer un abordaje integral, pues obviamente no es secreto y uno de los que desarrollan mucho esto es el doctor Hammer con la nueva medicina germánica, en el cual hace una estrecha relación y él lo corrobora con tomografías de pacientes a nivel de focos cerebrales que notaba que con las emociones estaban vinculados con la formación de diferentes tumores cancerígenos. Y obviamente el dolor crónico, ya que la aplicación de la medicina mente-cuerpo también proporciona de manera directa un alivio para las condiciones como el dolor de espalda, como la artritis, que si bien tiene una vinculación con la alimentación, con las enfermedades autoinmunes, con el sistema inmunológico y tal, con las emociones nos ayuda a un manejo más integral. De todos estos elementos, que repito, en la primera mitad del siglo pasado era pseudoesotérico hablar de este tipo de aspectos, hoy día hay mucha evidencia científica que lo respaldan. Hay estudios clínicos que ha permitido que se hagan investigaciones que han demostrado los beneficios de las técnicas mente-cuerpo como una variedad de condiciones de salud. Nosotros y nuestro equipo que tenemos dentro de la universidad, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de participar, por ejemplo, en las investigaciones multicéntricas que se realizaron en diferentes hospitales, algunos de ellos oncológicos, otros ginecobstétricos, otros generales, que hubo en Cuba, para el desarrollo y la validación de cómo ciertas emociones repercuten de manera directa con algunos problemas de salud, encontrando evidencias totalmente contundentes. ¿Por qué? Interesante que se ocupó elementos y sistemas de salud como el cubano, porque de alguna manera, en el caso de Cuba, que sabemos que es un sistema socialista en el cual no hay una industria farmacéutica que esté vendiendo medicamentos, era un elemento que fue interesante porque a veces quien paga las investigaciones, que es la industria farmacéutica, tiene un sesgo al momento de mostrar los resultados. En este caso, como no había una industria que fuera a ganar más y decían que funcionaba mejor el medicamento químico que la psicoterapia o que este elemento, no había un elemento porque de todos modos buscaban más bien lo que fuera más barato, porque todo, el 100% de la salud, en el caso de Cuba, lo sustenta el gobierno, pues obviamente no hubo ese sesgo farmacéutico y hubo resultados muy contundentes en el manejo psicoterapéutico para el abordaje de enfermedades como el cáncer. Obviamente los estudios de neuroimagen, que es lo que comentamos de Hammer, hace que las técnicas cuerpo-mente puedan promover cambios fisiológicos y estructurales en el cerebro y que desde lo que hizo Hammer hasta lo que actualmente maneja Greg Braden o Bruce Lipton, sobre todo Greg Braden, que ha hecho estos mapeos cerebrales también y que está manejando en cuanto a la parte de las emociones, nos ayuda en algún sentido. Y obviamente la evaluación de resultados en pacientes que utilizan enfoques mente-cuerpo que informan por medio del biofeedback la retroalimentación sobre aspectos significativos en salud y bienestar, ¿no? Entonces, habría muchos casos de éxito, ya habíamos mencionado, reducción del dolor crónico, mejoría en la salud mental y obviamente recuperación de elementos incluso tan contundentes como lo que sería el cáncer. Todo esto hay que integrarlo a la práctica médica, es el planteamiento,
Y para esto actualmente ya se está haciendo. Instituciones como la nuestra, hablando de la parte de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Desarrollo Humano y el Centro Universitario de Alternativas Médicas y obviamente el instituto que dirige el maestro Carlos Vázquez, nos ayudan pues a capacitar profesionales en salud con estas técnicas mente-cuerpo y brindar un enfoque integral, colaborando obviamente de una manera no solamente multidisciplinaria, interdisciplinaria, sino nos atrevemos a decir transdisciplinaria, integrando médicos, psicólogos, terapeutas, médicos tradicionales con conocimientos ancestrales para enfocar un tratamiento que más que multidisciplinario sería intercultural, permitiendo una mayor accesibilidad a para este tipo de terapias y que sean más asequibles, estén disponibles en los diferentes entornos médicos. Nos comenta Alejandro de la Fuente que tiene entendido sobre la hipnosis y la existencia de la prohibición de esta técnica por su mal uso, es decir, al meterse la mente no existe la seguridad de al salir del estado hipnótico sea adecuado y queden secuelas mentales. No tengo conocimiento que en México haya una prohibición de esta técnica, como la hipnosis, al contrario, una técnica que creo que se ocupa mucho por diversos profesionales en la parte de la psicoterapia. Ahí, Alejandro, si nos comentas la referencia de prohibición, este, a qué se refería, pero a ver, comento. Hay que diferenciar la parte de la hipnosis. En hipnosis tenemos diferentes estadios. Hay un dato muy interesante, haciendo referencia al comentario que nos hace en el chat, Alejandro, en el sentido de que nos hemos dado cuenta que hay, por ejemplo, los shows, las demostraciones que hay sobre hipnosis, en donde llegas, hipnotizan al público, incluso pasan y le dices, a ver, camina como gallina, a ver, ladra como perro. Esa se llama hipnosis profunda o catártica. Incluso cuando lo queremos usar de manera terapéutica, puede ser que bajo ese nivel de hipnosis tú le des a la persona y le diga, una persona que fuma, por ejemplo, oye, vas a dejar de fumar y el fumar te va a dar asco. Y esta persona puede ser que a partir de ese momento lo sacas de la hipnosis, le das un cigarro que antes disfrutaba y en ese momento le da náuseas y lo rechaza y puede incluso inducir el vómito. Sin embargo, la experiencia clínica que tenemos es con este tipo de hipnosis, al cabo de unas semanas o meses, la persona va perdiendo ese efecto y termina fumando igual que lo que fumaba antes. La mala creencia de la hipnosis en donde controlas la mente del otro no es tan real. Bajo hipnosis no le puedes hacer a una persona que haga cosas que fueran en contra de sus principios o sus elementos vitales. En cambio, con la hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis superficial, en donde la persona en ningún momento, cuando lo llevas a hipnosis, pierde la conciencia, no se desconecta, no hace cosas, es más, todo el tiempo está consciente cuando lo estás llevando, porque es muy superficial, es muy similar, esa hipnosis superficial a la que nos llevan las técnicas ericksonianas, es muy similar cuando estás viendo una película, que a lo mejor estás muy emocionado ya viendo la película, viendo la novela, viendo la serie, como dicen actualmente, y si van a chocar y van en un carro, hasta te agarras del asiento en donde estás, como si te detuvieras, o en el momento en el que la protagonista le dice una mentira al otro, casi casi estás participando y diciéndole, oye, que no te das cuenta, oye, no te das cuenta que te está mintiendo, bla, 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 ¿no? En eso que tú te metes a ver ese programa, estás en un estado de hipnosis superficial que llamamos encantamiento. Esa es similar a que lo ocupamos, obviamente cuando estás viendo la tele o viendo la película, no significa que estés sí estás en un estado de trance, pero no estás desconectado, no te están obligando a hacer nada, simplemente estás teniendo una vivencia y nos hemos dado cuenta que cuando hacemos ese tipo de elementos, no solamente a las semanas o a los meses no se quita el efecto, sino con el tiempo el efecto se va haciendo más profundo y por lo tanto, si tú lo ocupaste para inducir un elemento de tipo terapéutico, como quitar una adicción, como crear un hábito, como quitar un elemento de ansiedad, depresión, etcétera, esto nos va a ayudar. Es por eso que con una ocasión que lo logres o que lo hagas, te permite tener el beneficio muchas veces para toda la vida del paciente. Aquí podemos profundizar más si hay más preguntas o comentarios. Entonces, esta visión hacia una visión holística de la salud, pues es este fenómeno multidimensional donde la mente, las emociones y el cuerpo se van a entrelazar de manera profunda
y explorar la relación holística de estos elementos, obviamente revelando cómo nuestras emociones y nuestra conciencia pueden modelar nuestra realidad física y nuestro bienestar mental. Hay emociones y obviamente su impacto en la esfera física. No es muchos elementos y bases para hablar que elementos como el estrés prolongado pueden provocar inflamación y esta inflamación obviamente pues, se va a vincular con N cantidad de patologías o enfermedades crónicas, desequilibrios hormonales por el sistema del cortisol y este sistema hipotálamo, hipófisis glandular que va a causar un desorden a diferentes niveles dependiendo de la emoción y un debilitamiento, por lo tanto, del sistema inmunológico. Esto con el estrés prolongado y aquellas personas que viven en grandes ciudades como la Ciudad de México y muchas de las que hay en América Latina, vamos a encontrar que simplemente el hecho de vivir ahí por los diferentes factores ya nos está generando estrés. La ira, no, la ira no resuelta, porque a ver, la ira es un elemento que a lo mejor pudiese ser natural. No estamos programados para de repente enojarnos, pero resulta que de repente recibes una agresión. Tú de manera instintiva va a responder con cualquiera de dos cosas. Va a responder una de dos. Aumenta el cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tono muscular, porque te prepara o para atacar a la persona que te está agrediendo, o bien para huir en ese momento. Normalmente, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos del trabajo y uno de nuestros compañeros, del jefe o el subordinado nos agrede? Normalmente salimos corriendo o empezamos a golpear y a pelear a la otra persona. Lo real es que ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, algo que se hubiera resuelto en un par de minutos, liberando ese estrés y causando una relajación muscular, nos termina causando un estrés por horas y a veces por días. Que incluso al llevarlo al momento de dormir, ¿cuántas veces no nos pasa que nos dormamos y en vez de descansar, amanezcamos más cansados e incluso hasta dolores de los músculos, porque la tensión muscular se mantuvo y por lo tanto el cortisol estuvo más tiempo trayendo trastornos cardiovasculares, digestivos, dolores de cabeza y muchas otras patologías. Oigan, incluso elementos que tuviéramos, así como hay emociones que nos pueden impactar de manera negativa, también la alegría, al crear endorfinas, nos ayuda a reducir elementos como el dolor, mejorar la función cardiovascular y obviamente fortalecer el sistema inmunológico. A esto hay que tener que en una visión holística que tuviéramos y poner solamente algunos ejemplos, podríamos profundizar a diferentes niveles cada uno de estos elementos, podríamos hablar de que según las medicinas ancestrales, específicamente la parte del yoga, y no confundir la parte del yoga al ser de origen hindú con la medicina ayurvédica es una que pertenece a una casta muy específica y una casta muy diferente maneja la filosofía del yoga y maneja los chakras, ¿no? En este sentido, cada chakra se asocia con diferentes emociones y órganos específicos. Solamente pondremos un ejemplo muy general, ¿no? El chakra raíz, que también en la parte hindú lleva el nombre de Muladhara, se asocia con la seguridad y la supervivencia, con la conexión que tenemos de la tierra al ser el chakra raíz y estar en la parte de las gónadas físicamente hablando, ¿no? El desequilibrio de este elemento, de este punto energético, puede generar problemas que pueden ser problemas óseos, musculares y obviamente al ser la base y la conexión con la tierra, también inmunológicos. Claro, Vicente nos dice, estar rumiando las emociones, o sea, es estar repitiendo, estar reciclando, y eso no nos permite liberarlas. Las emociones no liberadas nos van a causar ese estancamiento, que en el caso de los chakras sería un aspecto de un bloqueo, por eso a veces decimos que hay un bloqueo y tal, y es de origen metafórico. De manera real, si los chakras, que es la unión de lo que van conductos energéticos, que los hindús llamaban nadis, si realmente se bloquearan, sería incompatible con la vida. Pero cuando hablamos de este bloqueo es de este estancamiento, ¿no? Esta deficiencia que hubiera. También podemos poner, y habíamos dicho que íbamos a poner simplemente algunos ejemplos, el chakra del plexo solar propiamente o cómo nos corresponde, que estaríamos hablando de estar relacionado con la autoestima, la voluntad, el control personal y los desbalances pueden conducir a problemas digestivos y metabólicos cuando ya los llevas a la esfera física. El Sahasrara, que sería el chakra coronario,
está vinculado con el aspecto, por un lado, de la espiritualidad, la conexión entre lo divino, la sabiduría, y su bloqueo podría afectar la glándula pineal, que es el inicio de todo este eje que hablábamos para la parte glandular, de la parte de las emociones y obviamente la función cerebral. Simplemente algunos ejemplos de cómo es la visión o cómo podemos hacer ese abordaje holístico. Hay diferentes enfoques de estas medicinas ancestrales para tener ese enfoque y ese abordaje integral que tuviéramos a los diferentes padecimientos. Las tradiciones ancestrales, como la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, ofrecen enfoques holísticos de la salud. Repito, no estamos descubriendo el hilo negro, estamos retomando conocimientos ancestrales porque se han validado no por décadas, ni siquiera por siglos. En algunos casos se han validado por miles de años. Repito, la Ayurveda nos está hablando de 8.000 años, la medicina china de 5.000 años, la medicina hipocrática de 2.400 años. Y esa validación constante nos da resultados clínicos evidentes. Y es hablar del enfoque transdisciplinario que a partir del año de 1978 acepta la Organización Mundial de la Salud a partir de la Declaración de Alma Ata. Estas medicinas antiguas reconocen la independencia entre la interdependencia, perdón, entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y emplean terapias como la acupuntura, las plantas medicinales, la meditación, la aromaterapia, los rituales para establecer el equilibrio y armonía del individuo, ¿no? Aquí tendríamos esta visión integral y más que integral, deberíamos hablar de integrativa porque debe de tomar como eje una visión holística considerando aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales para crear un equilibrio y armonía en donde restauremos el balance armónico de las diferentes dimensiones del ser humano. Y para eso ocuparemos diferentes terapias ancestrales. Entonces, estamos planteando que el estrés y su influencia en el desarrollo de las enfermedades es como habíamos comentado, ¿no? Al activar repetidamente el sistema de respuesta al estrés, el cuerpo entra en un estado de desarmonía, lo que puede debilitar el sistema inmunológico, alterar el funcionamiento hormonal y predisponer a la aparición de trastornos como hipertensión, diabetes, depresión y ansiedad. Por mencionar algunos, son obviamente muchos más, pero menciono estos, hablaré en el caso de México. Resulta que entre la hipertensión y la insuficiencia renal, ambos vinculados con la diabetes, pero tan solo hipertensión y el aspecto de presión arterial e insuficiencia renal manejan el 80% del presupuesto nacional en salud. Dos enfermedades, de los cientos de enfermedades que hay, dos enfermedades casi se gastan el 80% del presupuesto nacional de salud por la incidencia que tenemos en el caso de México y ya están vinculadas con el aspecto emocional. Ahí vería tres aspectos importantes que mencionar. Uno, la activación de este eje hipotálamo pituitario adrenal, que puede ser también hipotálamo pituitario tiroides, hipotálamo pituitario suprarrenal, hipotálamo pituitario pancreático, etcétera, etcétera, con cada una de las glándulas. Este eje, entonces, nos va a ayudar o nos explica parte de cómo se llevan a cabo estos elementos que estaríamos refiriéndonos en cuanto a los aspectos de salud. Repito, cualquier pregunta o comentario, ya sea en el chat o alzan la mano y con gusto les abro el micrófono. La inflamación crónica que produce este exceso de cortisol y a veces, por eso decimos que también el manejo de las emociones estará vinculado de manera directa con nuestra dieta, con lo que comemos, con los estímulos que tenemos. El cortisol elevado a largo plazo va a producir una inflamación crónica, debilitando la defensa del organismo. Ahí va un tip importante para que incluso en este momento, ustedes que nos escuchan puedan detectar si es que notamos que ya nuestro cuerpo, por el exceso de cortisol, se ha empezado a modificar y nos está causando nos puede ya, o nos está causando enfermedad, o ya tenemos una enfermedad como tal. Muchos de ustedes recordarán, sobre todo aquellos que están en México, lo que hacían las abuelitas que hacían la famosa cura de empacho, que que aproximadamente a la altura de la tercera lumbar en la espalda, jalaban lo que era la piel y le extendían un poquito y en términos coloquiales en México le jalaban el cuerito
o separaban la piel para tronarlo, ¿no? Si nosotros buscamos a esa altura, más o menos de la tercera lumbar, e intentamos hacer un pellizcamiento en nuestra espalda e intentamos separar la piel y se permite que se separe, eso sería lo normal. Si en alguno de nosotros no se puede separar o al momento de hacer este pellizco es sumamente doloroso, significa que estamos en un proceso inflamatorio por exceso de cortisol crónico y que nuestro cuerpo físicamente ya está teniendo modificaciones que nos producen o que nos pueden producir potencialmente enfermedad. Así que ahí tendríamos cuidado. Ya con ese elemento o esa recomendación podemos empezar a evaluar con esta charla si nos está generando ya alguna molestia o algún problema o no, potencialmente nos puede generar, tanto para nosotros como para aquellos de ustedes que son profesionales de la salud, para sus pacientes. Enfermedad física y mental. La inflamación y el desequilibrio hormonal de los dos primeros puntos pueden dar paso al desarrollo de enfermedades físicas y trastornos emocionales propiamente hablando. Ok, emociones positivas y su efecto al bienestar. Bueno, así como estamos hablando de que las enfermedades, de que las emociones negativas nos van a traer trastornos a nuestro cuerpo físico, así también los aspectos positivos nos pueden desempeñar un papel importante en la promoción del bienestar y la sanación. Sentimientos como la alegría, la gratitud, la compasión, la esperanza han demostrado tener efectos benéficos a nivel fisiológico, fortaleciendo el sistema inmunológico y reduciendo la inflamación y mejorando la función cardíaca. Para este tipo de elementos, bueno, la salud cardíaca, la función cerebral y el sistema inmunológico, ambos están enfocados con todo esto. Los trastornos, bueno, ya habíamos hablado de estos elementos que teníamos en las prácticas ancestrales, ya habíamos hablado, y elementos como la meditación, los rituales, que es donde entra la psicología transpersonal, la medicina herbaria, en donde hay varios elementos y plantas medicinales que pueden ayudar a equilibrar el sistema fisiológico y las emociones del cuerpo. Obviamente, la importancia del autoconocimiento y la introspección para nosotros en el sentido de fomentar el autoconocimiento y cultivar una práctica de introspección que serán pilares fundamentales para lograr una visión integral de la salud. Al momento de profundizar el conocimiento de nosotros mismos, nuestras emociones, patrones de pensamiento y conexión en el mundo que nos rodea. Para esto necesitamos una autoexploración, que es examinar nuestras emociones de manera constante, la autopercepción y la sanación interior. En esto nos ayuda mucho lo que es el mindfulness, que es uno de los elementos que están en boga y que también de manera constante nosotros hacemos elementos formativos al respecto, para tener una conexión entre los elementos cuerpo-mente que nos presenta la medicina tradicional, pero también la medicina moderna. Retomando algunos ejemplos, ¿no? En la medicina china tenemos de esos conceptos del yin, yang y el qi, que nos habla de ese excesos y equilibrios. En esta medicina se basa en ese principio del yin y yang como dos fuerzas opuestas, pero complementarias, que deben estar en equilibrio junto con el concepto del qi o energía vital. Estos principios guían el diagnóstico y el tratamiento de diversas acciones en este tipo de medicina, así como en la medicina ayurveda tenemos no dos, sino tres principios básicos, o los tres dochas, que son las tres energías que nos habla la medicina ayurvédica, que es Vata, Pitta y Kapha, y que nos permiten hacer estos elementos o interacciones, ¿no? En el caso de Vata, está relacionado con el aire y el espacio. Vata gobierna el movimiento y la comunicación. Un desequilibrio Vata puede manifestarse como ansiedad, problemas digestivos y sequedad. También dentro de esa filosofía o dentro de ese concepto, pues nos habla de estos aspectos. La parte pita, que sería el otro docha, la otra energía vital, está vinculado con el fuego y agua. Pita controla la transformación y la digestión. Un exceso de pita puede causar irritabilidad, inflamación, problemas hepáticos. Y por último, kapha está relacionado con tierra y agua. Kapha o kapha rige la estructura y la lubricación. Un desequilibrio kapha producirá congestión, letargo y aumento de peso, que curiosamente se parecen también mucho a los biotipos hipocráticos, que nos dan elementos. Yo siempre he dicho que tal pareciera que Hipócrates, hace 2400 años,
se hubiera preparado con los Vedas, con en la medicina ayurvédica, porque incluso muchos de los aforismos hipocráticos retoman los textos tradicionales de la Ayurveda, y le dan una actualización, obviamente hace 2400. Actualmente hay evidencia científica que ya hemos mencionado, pero ahorita ya en esta parte en donde estamos cerrando los conceptos de esta charla, donde hablamos que el impacto de nuestras emociones, numerosos estudios han demostrado que las emociones negativas como el estrés causan enfermedades, la meditación y la atención plena del mindfulness causan bienestar general, las visualizaciones guiadas que hace la programación neurolingüística, la biodescodificación, pues mejoran el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, la respuesta al estrés, de alguna manera, cuando experimentamos estrés hay que recordar que el cuerpo activa el sistema nervioso simpático liberando hormonas como cortisol y adrenalina. El impacto del sistema inmune de estas es debilitar temporalmente el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a infecciones, incluso a otras enfermedades, y a largo plazo el estrés crónico puede provocar inflamación persistente, una disfunción inmunológica y aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes y las crónico-degenerativas, incluso como el cáncer, ¿no? Que hay que tener cuidado. Por eso es que la meditación y la atención plena, junto con otras técnicas, nos pueden ayudar a reducir el estrés, mejorar el sistema inmune y el bienestar holístico, entendido como la mejoría también de los trastornos crónicos degenerativos. No hay que poner en saco roto el poder de la visualización. Recordemos que para el inconsciente es tan real aquello que vives como aquello que imaginas. Repito, para el inconsciente es tan real aquello que vives como aquello que imaginas. Si nosotros estamos imaginando de manera constante cosas negativas, como nuestra amígdala nos lo condiciona, si hacemos eso de manera constante, estaremos teniendo conflictos y estaremos generando enfermedad. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que nuestro país, América Latina o que el mundo está lleno de violencia, está lleno de peligro y está lleno de diferentes aspectos y de que cada vez estamos peor? Pues bueno, les voy a dar una noticia. En este momento, y hablo por todos nuestros países y por los elementos históricos, en este momento estamos viviendo el momento de la humanidad sin precedentes en donde más seguridad y más paz hay de toda la historia de la humanidad conocida. Oye, entonces, ¿por qué nos preocupa tanto por toda la delincuencia y todo lo que hay? Porque nuestro sistema de supervivencia, regido por una parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, nos hace poner atención en lo malo, poner atención en el peligro, porque es lo que nos ha mantenido vivos durante decenas o cientos de miles de años como especie. Por eso ponemos atención en lo negativo. Pero cuando nos vamos a ver, oye, hace algunos siglos se peleaban por tierra y se mataban, se diezmaba. La peste no mató unos cuantos millones como el COVID, digo, un solo muerto no es justificable, no debió haber pasado, pero hubo pestes que realmente diezmaron a la humanidad. Yo estuve dando seguimiento y no recuerdo un día durante las diferentes olas de la pandemia de COVID, un día en donde murieran más personas que las que nacían ese día. O sea, aún durante la parte de pandemia siguió aumentando la población de la humanidad. Hoy día estamos en un momento en el cual hay ciertas guerras, sí, hay guerras, Ucrania, Rusia, tal, pero si vas a la historia de la humanidad en diferentes momentos de la historia documentada, siempre había muchísimas más guerras y las guerras no eran guerras de escritorio, sino se estaban matando en el campo, ¿no? En el campo de guerra. Hoy día, aunque ponemos atención y hay muchas noticias de cosas desastrosas, ponemos atención a eso por la amígdala, pero de manera real y comprobada y documentada, estamos viviendo el momento de mayor seguridad y de mayor paz que ha tenido la humanidad en cualquier registro histórico que viviera antes. Pero no ponemos atención a eso. Entonces, ¿qué vives? La realidad que imaginas y que visualizas es la realidad que creas y la que realmente vas a estar viviendo. Si tú te imaginas que algo te va a hacer daño, te imaginas que te va a causar tal, vas a terminar desarrollando enfermedad. Activación neuronal. Hay estudios que han demostrado que la visualización activa las mismas áreas cerebrales que se activan cuando realizamos una actividad física real. A ver, esto es totalmente tal. Imagínate. Recuerdo un pacientito que había
imaginado o que había tenido problemas con su pareja, porque se imaginaba que le era infiel. ¿Qué será más, qué le causará más daño? ¿Que realmente haber encontrado que su pareja le fuera infiel o imaginarse que le fuera infiel? Realmente, si se lo imagina, cada vez que se lo imagina va a ser tan real como la vez que lo vive. Y si realmente se lo imagina no una vez al día, sino se lo imagina 2, 3, 4, 10 veces al día, todos los días, al cabo de un año dirá, pues el problema no es que me haya sido infiel una vez, sino como ya me lo imaginé 100, 200 o 300 veces, pues las 300 veces que esto ha pasado y esas veces te va a afectar como si fuera un elemento de tipo real. Claro, Ana Lilia, imaginárselo es peor porque no se lo imagina una vez, se lo imaginan muchas veces, Laura. Exactamente, ese es el gran problema, porque estamos teniendo ese elemento imaginativo que nos causa conflicto y dices, oye, ya no, el problema ya no es la primera vez que lo hiciste, sino las otras 300 veces, porque lo estoy pensando de manera constante. Esto se ha visto que incluso funciona a nivel de la reducción del dolor, en donde con una inducción de imaginería superficial, o sea, con una hipnosis de tipo ericksoniano, podemos reducir el dolor y lo hacemos en demostraciones sencillas del taller, en donde incluso atravesamos agujas en la piel o en la mano, quitando totalmente el dolor para, y llevamos esa sensación de anestesia a cualquier zona donde esté doliendo, con la finalidad de mejorar también las condiciones y se hace en pocos minutos. Fortalecimiento, obviamente, de la resiliencia, visualizando resultados positivos, puede ayudarnos a mejorar. Vamos a, hay técnicas muy sencillas que nos permiten, claro, Lucas, maravillosa la frase que dices, creer es crear. No en vano, Lucas y todos, crear y creer en primera persona y en presente se conjuga igual y se dice yo creo, que es exactamente lo mismo. Yo creo, es que si yo creo, creo en ese sentido, ¿no? Y nos fortalece la resiliencia. La creencia positiva nos da resultados en la salud, la confianza es la capacidad de sanar, mejorando la respuesta al tratamiento y la recuperación más rápida, expectativas de bienestar, menos síntomas y complicaciones, sentido del control sobre la salud, una mayor adherencia al tratamiento y mejores resultados a largo plazo. Numerosos estudios han demostrado que nuestras creencias y actitudes pueden influir de manera significativa en los resultados de la salud. Las personas que mantienen una actitud positiva y confían en su capacidad para sanar tienden a tener una mejor respuesta a tratamientos de recuperación más rápida. Un ejemplo es una investigación que se hizo con estudiantes de medicina en Estados Unidos, a los cuales les tomaron una muestra de saliva para medir lo que serían los leucocitos, o sea, las células de defensa del sistema inmunológico, antes y después los pusieron a un grupo a ver diferentes videos. A uno lo pusieron a ver videos de la guerra donde la gente se asesinaba y destruía y se dieron cuenta que la medición del sistema inmunológico posterior al video había bajado. ¿Qué significa? Que el ver estos actos de destrucción y de daño entre humanos baja el sistema inmunológico porque es una emoción negativa. A otros le pusieron a ver videos de la Madre Teresa de Calcuta, en donde se les puso cómo atendía y ayudaba a pacientes. Y cuando les tomaron la muestra de saliva para medir el sistema inmunológico, leucocitos específicamente, encontraron que habían subido. Conclusión, porque la Madre Teresa de Calcuta es tan milagrosa que hasta en video cura. Obviamente es broma, sino más bien la conclusión es que el ver hechos o elementos de salud y de compasión y de ayuda entre los seres humanos nos sube el sistema inmunológico porque tenemos más ese sentido positivo como tal, ¿no? Como nos dice Jimmy, muy interesante, lamento tener que salir por un compromiso. Bendiciones, Jimmy, de todos buscaremos la manera de subirla tal vez a Facebook para que la puedas terminar de ver. Saludos. Eh, bueno, las prácticas ancestrales eficaces, hay muchas en cada cultura. Por ejemplo, en la hindú tendríamos el yoga, que de alguna manera el yoga, posturas físicas, que son las asanas, la respiración consciente, la meditación, lo que mejora la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y el bienestar mental. También tendríamos el tai chi, que esta antigua práctica china de movimientos suaves y fluidos ayuda a reducir el estrés y mejora el equilibrio, la coordinación y promover la relajación. El qigong o el qigong, que está basado también en la medicina china,
Utiliza ejercicios de respiración, movimientos y meditación para fortalecer el chi o bien la energía vital del cuerpo. Muchas de estas prácticas ancestrales han demostrado ser efectivas para mejorar nuestra salud física y obviamente mental y emocional. Estas disciplinas holísticas integran este movimiento y respiración, que es lo que estamos llevando. En conclusión, y cerrando un poco en este sentido, habría tres conceptos con los que queremos cerrar. Eh, claro, Genaro, la imaginoterapia, que sería pues lo que hemos estado platicando de la visualización, ¿no? Las técnicas de visualización en ese sentido. Vicente nos dice evitar exacerbar el sistema simpático, obviamente, para evitar el proceso proinflamatorio, darle equilibrio holístico con más control y flexibilidad al sistema parasimpático, claro. La conclusión sería, y los próximos pasos, uno, el futuro prometedor, obviamente, hacia eso vamos, actualmente hablando de la psiconeuroinmunoendocrinología, una medicina mente-cuerpo que continúa ganando reconocimiento, teniendo cada vez mayor validez científico, más publicaciones en revistas indexadas, con mayor factor de impacto y se integra cada vez más en la práctica de la medicina convencional. Por otro lado, el segundo pilar sería investigación continua. Se necesita más investigación para comprender mejor los mecanismos. Ya hay suficiente investigación, obviamente se necesita más, y los beneficios a largo plazo en las terapias mente-cuerpo. Y por último, hay que trabajar para hacer que estas terapias sean cada vez más accesibles y estén más disponibles para todas las personas. De esta manera es crear y formar cada vez más profesionales de la salud, más terapeutas, más médicos, más psicólogos, etcétera, para que tengan esta visión holística en donde estemos integrando los diferentes aspectos que haya, ¿no? En ese sentido. Con esto voy a abrir sesión más a preguntas y respuestas. Eh, claro, como Marine State, claro. Eh, no sin antes también la última imagen. Vamos a tener, así como nos comentaba el maestro Carlos, que vamos a estar en el aspecto general de, de estar todos los miércoles durante un tiempo dando diferentes charlas, diferentes expertos e invitados estarán dando estas charlas con este enfoque. También vamos a estar sumando y algunos días habrá este, un elemento más Educación. de educación, estos talleres. Este taller, en este caso, se va a estar llevando a cabo el próximo, con el que vamos a iniciar también una serie de talleres sobre depresión y manejo con medicina alternativa. La idea es sí que sea vivencial, sí que aquellos que quieran trabajarlo puedan trabajarlo durante el taller, pero también es dar herramientas muy concretas para aquellos que sean médicos o psicólogos para poder hacer un abordaje de la parte de la depresión, que como saben ustedes es un problema crónico degenerativo que puede llegar a la muerte y que actualmente se han desarrollado técnicas muy puntuales que nos ayudan a dar un abordaje que nos permite con terapia breve, o sea, en muy poco tiempo, en muy pocas sesiones, tener un resultado permanente para este manejo, ¿no? Ese taller va a ser de 4 horas, de 6 a 10, el próximo jueves 25 de julio, de 6 a 10, el jueves 25 de julio. Y ojalá nos puedan acompañar. Entonces, voy a irme, ya sea alcen la mano si quieren hacer alguna pregunta, voy a ir a sesión de preguntas y respuestas, o bien voy a leer, dice, una visión holística para una atención integral en el abordaje de los padecimientos. Nos comenta Miriam, muchísimas gracias por tu comentario. Yasenia Baluche nos dice, talleres son únicamente para alumnos o se puede invitar a otras personas. Claro que se puede invitar a otras personas. La idea es crear esta masa crítica y que cada vez seamos más. Les comento un poco a todos. Esto va en pie de 2 eventos que se están realizando o que se están organizando precisamente con este enfoque cuerpo-mente y que en promedio cada 4 o 6 años se va a estar repitiendo este elemento en donde vamos a estar certificando primero hacer un congreso de especialización en herramientas cuerpo-mente, en donde se invitarán a ponentes de diferentes partes del mundo y bueno, ese congreso será en unas cuantas semanas
y también una certificación en donde se certificará, evaluará, pero también formará terapeutas en estas vías, también por un grupo de expertos, y es esta dinámica o este inter de estas conferencias que estarán dando, primero digo, todos los miércoles, algunos talleres que se estarán dando y obviamente que terminarán como resultado en el Congreso y posteriormente en la certificación. Miriam, muchísimas gracias por tu comentario también en el sentido de la parte de la certificación. Ahorita no tengo exactamente las fechas, a lo mejor el maestro Carlos me puede ayudar con ese detalle para fechas del Congreso y la certificación que están sugeridas y ahí podríamos dar los datos, ¿verdad? Eh, El Congreso, esto lo vamos a postear en el grupo, pero el Congreso es la tercer fin de semana de diciembre, es decir, es 20, 21 y 22 de septiembre de este año, y la certificación será del 26 de diciembre al 30 de diciembre. Excelente, muchas gracias por la información. Estaré pendiente porque me interesa. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Miriam. Y cualquier otra pregunta, ya sea de la conferencia, de estos datos y tal, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, ya sea abriendo su micrófono con todo el gusto, así como Miriam, muchísimas gracias, Miriam, o bien escribiendo alguna pregunta sobre nuestro tema o sobre aquí en el chat. Adelante. Bueno, si no hay, en este Pues los datos. muchas gracias, Zacatelco. Sí, Muchísimas bueno, gracias a ti, Antonia. Gracias por acompañarnos. Gracias por todo el tiempo que le han dado a esto y las dudas. Y en el grupo, pues ayúdenos a compartir para que seamos cada vez más en estos eventos. Hoy estuvimos con todos Arriba de ustedes. 100. Llegamos arriba de 100, ahorita hay 92, bueno, es conforme ya empiezan a retirarse algunos, pero llegamos a ser más de 100 en total. Y vamos a tener muchos ponentes muy interesantes en este sentido y eso nos va a ayudar a tenerlo y bueno, siempre estando puntual, como los que estuvieron puntual, todos alcanzaron a entrar, hubo algunos poquitos que no. Adelante, Miriam, por favor, que alzaste la mano. A ver, porque esta parte creo que no se planteó en la conferencia. Creo que el tiempo es corto, ¿verdad? Pero experiencia con pacientes, el manejo que ustedes les han dado, porque ustedes han hablado de una serie de técnicas, de intervenciones, de terapias holísticas, pero lo que quisiera saber es que un terapeuta se enfoca o toma una de las terapias o de las diferentes que han mencionado de acuerdo a la condición del paciente. Por ejemplo, si hablamos del tema de la depresión o si hablamos de otro tipo de trastornos emocionales. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que ustedes nos ampliaran un poco el abordaje que hacen, porque esa es la duda que yo tengo. ¿Cómo hacen ustedes el abordaje directamente ya en la práctica clínica? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Miriam. Te intentaré ser breve en la respuesta, pero obviamente contestar adecuadamente. Mira, el abordaje es como un abordaje clínico en donde lo que buscamos es individualizar el manejo del paciente. Por lo tanto, primero se hace un acercamiento para saber cuál es la causa. De ahí identificamos eh, muchas veces a nivel de interrogatorio, cuando no hay datos suficientes, hacemos una pequeña hipnosis tipo regresión, repito, de manera superficial, para encontrar dónde está el resentir, o sea, dónde está la emoción que hay atrás de ese padecimiento. Esto te lo comento que siempre lo hacemos de manera individual, aunque existen diccionarios, existen elementos que te indican o que te orientan cuál es la posible enfermedad que hay atrás del problema. La verdad es que siempre tienes que individualizar, siempre tienes que tenerlo. Una vez en una charla que tuve oportunidad de tener con Christian Fletcher, precisamente nos decía eso. Él, que además es el autor de algunos diccionarios que hay sobre cuál es la base de algunas enfermedades, él es el creador, él desarrolla la biodecodificación. Este, dice, en todos los casos debemos de individualizar, porque si bien hay tendencias de cuál es la posibilidad de una emoción atrás de una enfermedad,
Lo determinante es que cada uno de los pacientes es único. Una vez que la identificamos, ocupamos, además del apoyo de la medicina holística integrativa para tratar los síntomas físicos, identificamos las técnicas de psicoterapia, ya sea basada en psicoterapia ericksoniana o ya sea en elemento sistémico transgeneracional, dependiendo de dónde identificamos la causa, para hacer una corrección. Entonces, normalmente haciéndose la corrección, tiende, y junto con el elemento sintomático, tiende a corregirse el problema de salud. Muy, muy a grandes rasgos, Miriam, y todos, pero ese es el tipo de abordaje que nosotros realizamos. Doy la palabra a Juan Herrera, de Perú. Juan Herrera. Adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente bien, Juan. Buenas noches, ¿cómo está? En primer lugar, agradecer a Dios y la conferencia que ha dado usted, muy, muy rico en su información que nos ha dado a nosotros. Mi consulta es con respecto a ahorita que está hablando sobre la psicoterapia. Yo, yo estoy teniendo problemas siempre de ansiedad fuerte y depresión por situaciones que pasan a veces en el hogar, enfermedades, economía, ¿no? Ahorita estoy así, con los nervios. ¿Y yo cómo podría yo tener esa terapia psicológica o psicoterapia, como le dicen? Porque la verdad yo necesito, porque no, ahorita estoy así que no quiero ni comer, em, tengo diferentes dificultades mentales. Mira, aquí haríamos dos vías. La más recomendada, Juan, a pesar de que, bueno, podemos dar orientaciones e incluso en algunas de las charlas posteriores haremos algunas técnicas, visualizaciones que te pueden ayudar, pero siempre lo más adecuado es tener un manejo individualizado. Eh, es una consulta. Hoy día incluso estamos haciendo este tipo de consultas por medios como el que es actual, por medio de que es la famosa telemedicina, en el que hemos tenido que incursionar, y algunos expertos del equipo de nosotros, del equipo del maestro Carlos, pueden obviamente ayudarte o verte en consulta en este sentido. La otra vía es haciéndolo de manera grupal en los diferentes talleres, como el taller que habrá el día 25 sobre manejo de la depresión, en donde, repito, aunque tiene una parte principal de formación de profesionales de la salud, en donde estarán formándose para ocupar estas herramientas de psicoterapia para poder tratar estos padecimientos, al momento de que va a ser vivencial, porque además nosotros creemos en una visión de medicina integrativa que tenemos que ocupar y vivenciar las diferentes técnicas y terapias de nosotros para poderlos compartir. Eh, ese taller va a ser también muy vivencial, así que aunque está más enfocado a formar profesionales en salud, también Juan puede ayudar a quien quiera vivir la experiencia y tratar estas enfermedades, como es tu caso, o como es también el comentario que en el chat nos hace Alexandra, perdón, en donde nos comenta que tiene depresión y esto le ha generado dolores en ciertas partes del cuerpo y que deja ver, y cuando se hace ver por el médico, le hace exámenes, le dice que no tiene nada. Repito, a veces el médico con el paradigma convencional no concibe este entonces, la recomendación para ambos sería, uno, con todo gusto, con quien sea, digo, si es con alguien del equipo, con todo el gusto contactar con nosotros, con el maestro Carlos, con el grupo de WhatsApp y en privado, y uno de los expertos de nuestro equipo con gusto puede tratar o individualizar o ya vincular para una consulta en televisión, o bien los talleres, que son ya varias horas, se puede tener el abordaje, se puede tener la profundización de diversos elementos, ¿no? Pues ahí serían dos recomendaciones que te podríamos hacer a ti y también a Alexandra por el comentario que en el chat. Concepción, queda en espera de otras actividades, maravilloso. Antonia, gracias, excelente. ¿Cada cuánto serán las clases? Adriana, las conferencias serán a reserva que el maestro Carlos, todos los miércoles van a hacer las conferencias y va a haber algunos talleres los jueves
el primero de estos talleres va a ser el día 25. Entonces, los miércoles, este horario, que por ahí habíamos tenido un errorcito con algunos países que había, pero va a ser en este horario, aproximadamente en este tiempo, que es más o menos 30, 40 minutos de charla y luego el tiempo que ustedes consideren para las preguntas. Lucas, gracias por la información. Muchas gracias a ti, Lucas, por el tiempo. ¿Qué hay? Tenemos allá varios del equipo. Un saludo muy especial a Ana Lilia Costa, que es también un miembro activo de COFEMITES, que siempre está con nosotros, un profesional excelente y profesora muy próxima de todas estas charlas. Sin duda va a ser de las ponentes invitadas ahora que se haga el congreso. Doctor Ana Hidalgo, Lilia y en línea. por ahí nos Adelante. pregunta Jesús Santiago si habrá taller sobre hipnoterapia. Y sí, decimos que habrá tanto conferencia gratuita como taller aplicando la hipnoterapia a este tema de la medicina mente-cuerpo. Sí lo habrá. Estén pendientes. Claro, y por lo que también preguntan a Lilia, sí, todas las actividades de momento van a ser por Zoom, incluido el congreso por Zoom. Ya la certificación, que es para fin de año, que es en diciembre, esa sí será de manera presencial, porque requiere ciertos elementos de tipo presencial. Esa va a ser del 26 al 30 de diciembre, como comentó este maestro Carlos. Como requiere ciertos entrenamientos puntuales, pues sí será presencial, pero todas las conferencias, todos los talleres de esta serie que empezamos hoy y que terminaremos el penúltimo día del año, todo será en línea, a excepción de ya la certificación que sí requiere de estos aspectos. María Soledad nos sugiere tomar cloruro de magnesio y lo han aconsejado para problemas de depresión y en estabilizador emocional, sobre todo María Soledad, por la repolarización de la membrana celular en lo que es la bomba que hay, que nos ayuda muchísimo. Actualmente incluso reconsideramos si lo ideal sería cloruro de magnesio. Algunos sugerimos, porque lo que nos importa es el magnesio. Algunos hablamos más de un sulfato o de un gluconato de magnesio, pero ahí ya lo podríamos ver en detalle para tener una mayor biodisponibilidad. Entonces, sí, el cloruro de magnesio ayuda, pero tendríamos mejor efecto con el gluconato o el sulfato de magnesio en determinado momento. Ya eso lo podemos ir explicando en su momento el por qué. Bueno, si no hay algún otro comentario, pregunta, yo agradezco mucho a todos, a todo el equipo de Education HPD, en especial al maestro Carlos Ismael Velázquez Piedra, a todo su equipo, a todo el equipo que estamos, a todos ustedes y cada uno de los que han asistido por su tiempo, por la dedicación, que ya estuvimos más de una hora en línea, y que han aguantado hasta el final. Agradecemos mucho el tiempo y la dedicación. Regreso el micrófono al maestro Carlos y me despido. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Excelente. Sí, no los entretengo más. También les doy las gracias a todos ustedes. Gracias por su tiempo, por su atención. Gracias por... les invitamos a que sigan compartiendo estas invitaciones a las próximas conferencias gratuitas. Va a haber temas muy interesantes. Estén pendientes, se van a compartir a través del grupo. Y obviamente también, como decía el maestro Hidalgo, habrá talleres prácticos que serán los jueves, 4 horas, para darles herramientas que hagan una diferencia con sus pacientes. Es todo, gracias. Yo creo que aquí lo terminamos ya para no alargarlo, maestro Hidalgo, doctor Hidalgo. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues hasta pronto. Entonces terminamos. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Excelente charla. Gracias. Gracias. Buenas noches, Miriam. Hasta luego, gracias. Buenas Hasta noches. luego, Ana Buenas noches Lilia. a todos. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Carlos, también. Sí. Saludos a todos. Gracias a todos. A todos. Gracias a Buenas todos, muchas noches, gracias desde Perú, noche a Pucallpa, todos, Perú, aunque muchas llegué gracias tarde, a pero todos los estuvo muy profesores bien y la a todos los que conversación de participaron, a Ana Lilia, ponente a y ti, espero verla Ángel completa. Terrones de Pucallpa, Perú. Les Gracias. deseo felicitaciones y que sigan los éxitos. Bendiciones a Gracias. todos ustedes. Gracias. Un paso a Perú. Gracias, Adiós. Ángel. Gracias a todos. Gracias, Cita. Gracias por tus palabras. Gracias.